Sí, pero hay que darle un inicio oficial. Señores, esto es Carnet Live Talks. Gracias por estar con nosotros. Disculpen el desahogo inicial, pero es que esto estuvo... Era necesario. Muy fuerte. Muy fuerte. Fue demasiado. Aquí tenemos, señores, a Mr. Pichón. Yo no sé si ustedes lo conocen. Ustedes saben que esta es una iniciativa que busca acercar a las pequeñas empresas, a los emprendedores, a diferentes temas que son de interés de todos aquellos que están en el mundo de los negocios. Y, por supuesto, el componente digital, las redes sociales son una parte importantísima de cómo ahora las empresas, los negocios se comunican con sus clientes. Y hoy vamos a conocer a un emprendedor del contenido, un emprendedor que a través de su creatividad, del diseño, de la fotografía, del manejo de redes sociales, se ha convertido en una referencia del buen contenido. A mí particularmente me encanta Mr. Pichón, lo conozco desde hace mucho tiempo, desde antes que incluso él desarrollara esa faceta, lo conocía desde antes por el diseño, y creo que es un buen punto de inicio, Pichón, porque también hay muchas personas que de alguna manera u otra tratan de desarrollar y enfocar su negocio hacia lo que tiene que ver en la generación de contenido para el mundo digital. ¿Cómo tú lograste darle el giro que le has dado a tu carrera? Porque tú eres diseñador gráfico, ¿cierto? Yo soy diseñador industrial con educación en gráfico. Peor todavía. Ajá. O sea, que es todavía más... No, es más complicado. En teoría es más distante porque un diseñador industrial se supone que... Diseña muebles, diseña productos. Otro tipo de cosas. Exacto. Ok, primero, señores, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Espero que al final de este live salgan mejor que como entraron. Sí, por favor. Bueno, ok. Empezando por lo básico. Yo soy diseñador industrial. Como mencionaba, diseño industrial es diseño de productos. Pero yo tuve la oportunidad de estudiar diseño industrial en el INTEC, que es una carrera del área de ingenierías, y después educarme en diseño gráfico y digital en la Escuela de Diseño de Altos de Chabón. Cuando yo empecé en el mundo de la generación de contenido, fue en INTEC, porque yo fui el primer community manager de INTEC. O sea, que tú eres una especie de ingeniero creativo. Híbrido, complicado, sí. Entonces, mi primera cuenta fue la cuenta de INTEC. Yo fui el community manager de la universidad. Eso me permitió que se hacía el diseño gráfico, que se llevaba a la comunidad y que se hacía las fotografías. O sea, en una universidad pasa de todo en el día a día. Y uno termina trabajando muchas pequeñas cosas para comunicar con esa comunidad. Pero ¿cuál era? ¿Eso es válido? Ese community manager que hace todo. Yo no lo sugiero. Que fotografía, que hace el copy, que hace el diseño, que además maneja la interacción. ¿Puede todo eso ser una orquesta de una sola persona? Mira, es algo que yo no sugiero. O sea, si al final el escenario está y el presupuesto eso es lo que permite, pues bueno. Pero no es algo que yo sugiero porque es muy difícil a veces, dependiendo, primero, la cantidad de trabajo y la cantidad de dinámicas que estén pasando en un negocio, en una empresa, que una persona pueda entregar a tiempo todo, porque cada cosa tiene un proceso distinto. Entonces, tú dices que tú vas a hacer video, pero video no es solamente grabar el video, es todas las tomas, después hacer la edición, después que, en el caso de un cliente o alguien que te lo apruebe. Pero entonces tú tienes las fotos, que en lo que tú estás haciendo video, la misma cámara con la que tú haces video, tal vez tú estás haciendo la foto, entonces no puedes hacer las cosas al mismo tiempo. Hay personas que son muy buenas generando el contenido a nivel visual, pero no son buenas redactando. Ya sea o porque tienen cierta deficiencia en la redacción, no ortográficamente, sino como en la manera en la que concatenan las ideas. Entonces, son como distintas disciplinas. Y ortográficamente también. Son distintas áreas. Hay gente que es muy talentosa, que puede hacerlo todo. Yo no digo que soy tan talentoso. Yo tenía mucha ayuda de un departamento de comunicación que de repente yo no me encargaba de los textos. Yo sí tenía un apoyo que me decía, mira, hoy vamos a estar hablando de esto y esto y esto. Hay una firma de un acuerdo, hay un trabajo de tal cosa. Necesitamos foto o necesitamos video, dependiendo como que comunicaba un poco mejor. Y ahí se me brindaba un apoyo. Pero yo tenía esa suerte de que de repente yo trabajaba con un departamento de comunicación que me brindaba apoyo, aunque yo me encargara del gráfico, de la fotografía y de ir respondiendo los comentarios y estar en el medio de las redes. Entonces, ese equipo hacía que ciertas cosas fueran más fáciles y que hubiera menos errores. Porque también tú tienes una persona cargada con muchas responsabilidades, el margen de error va a ser mayor. Porque una persona que aunque quiera enfocarse y decir, yo lo voy a hacer todo bien, algo se le va a escapar.
Y ahora mismo en los medios digitales, dependiendo el escape o la metida de pata, pues puede afectar el negocio. Entonces, mi sugerencia es tratar de por lo menos tener un equipo de 2 personas, de forma que se puedan dividir ciertas responsabilidades, cierta carga de trabajo y que también pueda eso definir procesos para darse cuenta si hay un cuello de botella o si hay una metida de pata, por qué salió y cómo evitar que vuelva y pase. Tú mencionas el caso de una institución que parece ser particularmente compleja en su comunicación, una universidad, instituciones que son muy serias, muy académicas, y eso me trae la idea de aquellas instituciones que siendo grandes, o empresas incluso, que siendo grandes, no logran conectar con su audiencia. En el sentido de que, bueno, tienen contenido y ese contenido surge y ese contenido circula, pero son empresas acostumbradas o instituciones acostumbradas quizás a la publicidad masiva. ¿Es lo mismo generar contenido para redes sociales que generar contenidos de publicidad para otro tipo de espacios? No, no es lo mismo. Y te explico qué pasa. En las redes hay 2 cosas que tú tienes que tener muy claro. ¿Cuál es tu intención con tú tener presencia en un medio digital? Y a veces la intención en muchas empresas se queda en es que tenemos que estar. O sea, no hay un objetivo de por qué se va a utilizar esa herramienta, esa red. O sea, bueno, pero eso es inicialmente válido. Tenemos que estar. Tenemos que estar. Lo que pasa es que lo que no puede ser es único, ¿verdad? No, mira que lo que pasa. Tenemos que estar es válido. Tenemos que estar es válido. Ahora, el tener una intención con el estar ayuda a tú ir definiendo el tipo de contenido que tú generas. Y también tú tienes que entender que en las redes tú tienes los medios, vamos a separarlo un poquito. En los medios convencionales tú tienes una cantidad de canales de televisión, tú tienes una cantidad de emisoras, tú tienes una cantidad de revistas, tú tienes una cantidad de periódicos, tú tienes como un número finito de opciones, tanto para ti como una persona que se quiere promover, como para un usuario que va a consumir ese contenido. ¿Son 40 emisoras? Bueno, yo voy a tratar de elegir dentro de esa la que yo entiendo que están hablándole al tipo de público que yo quiero. Pero en las redes sociales tú tienes cientos de miles de cuentas. Y tú tienes que tratar de ser más atractivo para un tipo de usuario. Porque millones. Porque el usuario tiene muchísimas opciones que ni siquiera tal vez tú como marca le pasa por delante. Entonces, y si por si acaso no las encuentra, la misma red se los va recomendando. Exactamente. Entonces, el que está en redes sociales está cada vez más orientado a sus intereses particulares. Tú no vas a cambiar el comportamiento del usuario. En medios convencionales tú tienes la opción tú tienes la ventaja de que son menos opciones. ¿Okay? Son tantos canales de televisión que hay y tantos se dirigen a este tipo de audiencia. Pues bueno, tú eliges lo que tú entiendes que pegan contigo. Pero en redes no es así. Entonces, cuando tú ni entiendes cuál es el objetivo que tú vas a, vamos a decir, a sacar, a lograr con la presencia, no en medio digital, en cuáles. Y tú no te has preocupado por tener una relación un poco más íntima con tu audiencia, entender esa audiencia para darle el contenido que ellos quieren, no el que tú como empresa quieres, que es válido, pero aún sea el contenido que tú quieres, como a esa persona le gusta consumir el contenido, tú vas a estar publicando sin mucho resultado, porque son redes sociales, tú estás tratando de crear un vínculo, tú estás tratando de ser social con esa audiencia que te está siguiendo, que está interactuando contigo. Pero, por ejemplo, vamos a tomar la referencia y volver a la idea del pequeño empresario. Sí. Porque una empresa grande tiene un departamento de comunicación, ahí adentro saben lo que están haciendo, Claro. Pueden tener más o menos pericia en lo que tiene que ver con las redes sociales, pero hay una política de comunicación definida. En una pequeña empresa o un simple emprendedor que está tratando de surgir, posiblemente no hay presupuesto para contratar un área de comunicaciones, en algunos casos ni siquiera para contratar una agencia que los ayude. Para lo que sí puede haber presupuesto es para ese esquema de 1 o 2 personas que funcionen como community managers. Sí. ¿Qué tienen que tener en cuenta desde el punto de vista de su contenido esos emprendedores que por demás no son ni expertos en diseño, ni expertos necesariamente en mercadeo y mucho menos expertos en redes sociales? Mira, lo primero... Aunque aparecen muchos expertos hoy en día. Mira, lo primero es que no hay que ser experto en diseño, porque el diseño va a ser una herramienta que va a ayudar a que tu contenido sea más atractivo o sea más interesante o, tú sabes, ¿qué si tú tienes que tener en cuenta? Es a quién es que tú estás tratando de hablarle. ¿Por qué?
vamos a decir que tú eres una tienda pequeña. Vamos a decir que tú eres una tienda de ropa. Que tú sabes que hay muchas opciones de tienda de ropa. Ahora, tú como vendedor, a la hora de tú decir, yo voy a tener un canal en redes, yo voy a tener un Instagram, o yo voy a tener un YouTube, o yo lo voy a tener los dos, tú tienes que pensar, ¿cuál es el uso que yo le voy a dar a esta herramienta de acuerdo al público que yo estoy tratando de conseguir? Tú tienes que entender, por ejemplo, que tú le vendes ropa a mujeres. Mujeres es muy amplio. Mujeres es súper amplio, ¿ok? Pero ¿qué tipo de mujer? ¿Tu tipo de ropa es para una mujer ejecutiva o para una mujer...? Ok, ese tipo de público, ¿cuál es el contenido que para ellos, tú tienes que entender cuál es el contenido que para ellos tiene un valor y cómo ese contenido que tú generas tiene una oportunidad de, vamos a decir, hablar sobre la marca. Hablar sobre la marca no es solamente qué tú vendes. Hablar sobre la marca puede ser cuál es la personalidad de la marca, cuál es la filosofía, cuál es el estilo de vida que tú promueves. Tú puedes tener una tienda de ropa que tenga un podcast y de repente, por ser de un tipo de mujer ejecutiva diciendo cualquier cosa, los temas que se hablan ahí son de mujer ejecutiva. Ahora, que esté endosado por la marca, está conectado con la marca y no tiene nada que ver quizá con la visual, con que presentemos la ropa, pero ya la gente relaciona esa marca con una serie de valores, de personalidad y de tipo de contenido. Yo creo que eso es muy importante, porque desde que tú dijiste una tienda de ropa, yo me imaginé el feed de una cuenta en Instagram lleno de la ropa. Dígase, una cuenta de Instagram utilizada para vender el producto. Claro. Pero de lo que tú estás hablando no es solo vender el producto, tú estás hablando de un contenido que va más allá. De crear, eso es branding, al final del Pero día. ¿es eso posible desde un negocio pequeñito, desde una iniciativa que esté empezando? Claro que sí. Mira qué pasa. Primero, el tú de entender cuál es la personalidad de la marca que tú tienes y a quién tú quieres llegarle, ayuda en dos cosas. Primero, te enfoca, porque a veces tenemos este negocio y queremos llegarle a absolutamente todo el mundo. En redes, como el proceso cada vez está siendo más pequeño, es más enfocado, es más de nicho. El tú querer llegarle a todo el mundo va a hacer que tú realmente no tengas una identidad definida. La gente va a decir, ok, pero esta marca, ¿para quién es? Tú tienes marca favorita, yo me imagino. Sí. Y esas marcas conectan contigo por muchísimos motivos. Pero hay marcas que tal vez son tus marcas favoritas y tal vez amigas tuyas van a decir, a mí esa marca no me gusta. Entonces, en el momento de tú entender quién tú eres como marca, tú tienes que entender, va a haber gente que tú le vas a gustar y le vas a encantar porque se van a relacionar contigo. No es por lo que tú vendas, es por cómo tú lo vendes, es por cómo tú te comunicas, es por cómo qué tú me ofreces como marca, más allá del producto. Porque si al final lo único que tú me estás ofreciendo es el producto y yo encuentro a alguien que me lo venda más barato, yo te voy a descartar por precio porque yo no tengo un vínculo contigo. ¿Y qué tan importante es la estética en ese proceso? La estética es una parte de la comunicación, porque ahora mismo, volvemos al ejemplo de la tienda, vamos a decir que es una tienda ejecutiva, pero no es lo mismo tú decir, yo soy una tienda ejecutiva que quiero verme sobria, y entonces ya tú vas a manejar una estética, porque comunicación la gente a veces se queda en pensar en los textos de algo, piensa así como redacta, pero comunicación es todo lo que nosotros absorbemos de la marca. No es solamente cómo redacta, cómo se ven ciertas fotos, cómo se ven ciertos artes, pero que no lo que me dice, sino que me está transmitiendo. Vamos a ver, danos trucos. Si quisiéramos transmitir cierta formalidad, si es una marca más sobria, un tipo de servicio más sobrio, ¿qué tipo de características generales se supone que uno ve en ese feed cuando uno entra? Ok, vamos a organizarlo y vamos incluso a no quedarnos solo en el feed. Porque primero, vamos a hablar un poquito de branding para de ahí poder desmenuzarlo todo. Tenemos que tener claro qué yo quiero que la gente, cuando piense en mi marca, tenga claro en su cabeza. Porque yo puedo ser una marca ejecutiva, pero yo quiero ser una marca ejecutiva sobria o yo quiero ser una marca ejecutiva divertida. Porque tal vez hay un tipo de público que dice, yo tengo una vida ejecutiva, pero a mí no me interesa sentirme que soy una persona que trabaja en un ambiente gris, a mí me interesa ser una persona que tiene... Entonces, ya tú como marca vas a empezar a conectar con ese tipo de público. Entonces, cuando tú defines como marca cómo tú quieres ser conocido y a quién tú estás tratando de llamar, la toma de decisiones de redacción, de estética, de tipo de video, hasta de influencers que tú seleccionas, es un poco más clara. Porque así como en la vida real, vamos a decir, la vida digital está basada en relaciones. Entonces,
tú como marca dices, ok, yo soy una marca ejecutiva divertida, ¿no es verdad? Ok, ¿cómo debería ser esta redacción para sentirse ejecutivo? O sea, la marca redacta y utiliza emoji, ¿qué emojis utiliza? Si utiliza colores, una marca que tiene que verse femenina, tiene que verse masculina, es neutra. Ahí puede salir un poquito más el tema de qué paleta de colores o qué estilo fotográfico utilizar, o qué tipo de modelos tú buscas, o qué tipo de pose, o qué tipo de oficina. No es lo mismo tú de repente armar un set pensando en que tiene que verse sobrio porque tú estás tratando de transmitir eso en una fotografía, a armar un espacio que se sienta más jovial, que siga viéndose formal, pero que de repente se siente más jovial, más cercano, más amable. O sea, hay un tema de definición primero de la marca y del público. ¿Esa definición la puede hacer el propio emprendedor o es necesario que haya algún tipo de asesoría? Yo creo que lo puede hacer el propio emprendedor, porque lo primero que se tiene que preguntar es, ok, ¿a quién es que yo quiero llamar? El problema es que a veces queremos hablarle a todo el mundo, que era lo que mencionaba ahorita. Ok, ¿a quién es que tú quieres llamar? Y preguntarte cosas sobre ese cliente ideal. Tú dices, ok, yo quiero ser una marca jovial pero formal. Ok, ese emprendedor que es jovial pero también es formal, ¿cómo conversa? Porque él va a sentir cuando yo redacte o cuando yo haga cualquier tipo de contenido que yo le estoy hablando a él. O que de repente yo soy una marca que pega con el estilo de vida que él tiene. Ok, ¿en qué tipo de sitios esa persona, diciendo cualquier cosa, disfruta tener reuniones o disfruta tener un after work? Pero ¿por qué yo pensaría eso? Porque de repente si yo quiero hacer una dinámica como marca, tal vez yo puedo hacerla en esos sitios donde normalmente está mi público ideal, que tal vez no saben que yo existo como marca, pero de repente se van a enterar de mí porque yo puedo hacer algo ahí. Y ellos van a ver una correlación de su estilo de vida conmigo, porque yo también estoy en ese espacio. Puedo preguntarme cosas como, ¿cuáles son las dificultades por las que pasa esa persona? Que en una tienda de ropa, tú dirías, pero ven acá, volviendo a la tienda de ropa, ¿qué dificultades puede presentar una gente que compra ropa? Bueno, ¿qué tipo de ropa le da trabajo encontrar? Muchísimas. ¿O qué? Eso es una pregunta de un hombre. Sí. Porque una mujer sabe que hay todo tipo de dificultades. Pero tú sabes que es bueno. ¿Por qué es bueno hacer esa pregunta? Porque tal vez tú eres el dueño de la tienda y tú eres un hombre. Y tú no te estás poniendo en los zapatos de ese cliente ideal. Tú no te estás haciendo la pregunta de, ven acá, yo como dueño de esta empresa, yo entiendo, no, eso es lo que hay que tener la ropa ahí y que la tienda se vea bonita porque las mujeres no les gusta que la tienda se vea tirada. Tal vez tú lo estás viendo desde ese punto de vista. Pero tú hacerle preguntas a personas que tú entiendan que son parte de ese público ideal. Digan, acá, cuando ustedes buscan una tienda, que tú te hagas un grupo foco, que tal vez tú no busques un mercadólogo, que fuera lo ideal, pero vamos a decir que tú no tienes ese presupuesto y tú juntes un grupo de personas que tú entiendan que genuinamente son parte de tu público. Cuando ustedes buscan ropa, ¿cuáles son las dificultades que ustedes tienen? Ay, que imagínese usted, don fulano, a mí me da muchísimo trabajo que, diciendo cualquier cosa, que la mayoría de las tiendas cierran a tal hora o que no tienen un catálogo en línea. Tú estás empezando a darte cuenta de necesidades que tú no contemplaste en un momento porque tú no te sentaste a entender los dolores de ese público. Tú tal vez pusiste el negocio y dijiste, yo voy a poner esto porque yo veo que hay un vacío y que nadie tiene una tienda de esto. Ok, pero ¿cómo a esa persona le gusta consumir? ¿Cómo a esa persona le gusta interactuar con la marca? ¿Cómo a esa persona tú puedes cada vez más fidelizarla hacia ti? Porque tú estás entendiendo los dolores de esa gente y al mismo tiempo hace que la gente diga, es que esta gente me resuelve. Pero eso después se puede traducir a las redes sociales. Porque si tú de repente tienes una de las dificultades que yo gasto muchísimo dinero y qué sé yo, y siempre estoy sintiendo que uso la misma ropa. Tal vez tú como... Que uno entra al closet y no nunca tiene nada que ponerse. Aunque esté lleno, eso es otro concepto. Pero vamos a decir que tú tienes un canal de YouTube, o no un canal de YouTube, hasta una misma cuenta de Instagram. Ya la estrategia de comunicación no va a ser publicar la ropa. De repente tú puedes sacar un poco de ese presupuesto y decir, yo voy a contratar a una persona que sea asesor de moda para que con la mercancía mía de este mes todos los viernes hayan tips de combinación de ropa con la mercancía que tenemos acá. O sea, que primero tiene que parecerse la marca y hay que hacer el ejercicio de entender los dolores del público y a quién es. Definir la marca y entender lo que quiere el público. Exacto. Segundo, hay que buscar formas de interacción que no sean solamente subir contenido. Claro. Que es lo que planteas en esta idea. Y ahí viene el tema. Bien, esas son dinámicas. El contenido.
¿Cómo desde una pequeña empresa yo genero contenidos diferentes? ¿Cuáles son quizás, para verlo en un sentido más práctico, los principales errores que se cometen al momento de empezar en el mundo de las redes? Porque hablamos de todo esto y esto evidentemente es el escenario ideal. Claro. Pero en la práctica, esa marca posiblemente no esté tan bien definida. Claro. No se tiene esa noción de bueno branding tan clara. Y es bueno que empiecen a pensarlo, porque, ojo, usted tal vez se está dando cuenta ahora, y qué bueno, porque hay oportunidad de mejora y eso, en el camino usted se va a seguir encontrando con un reguero de cosas que usted no pensó. Eso no es un problema. El problema es ya que ahora usted tenga la información y no haga nada con ella. Pero el error más común es querer hacerlo todo, y una palabrita que es orgánico. Hay una muy buena parte de la generación de contenido que es planificación. Hay mucha planificación de por medio. Ese es un punto interesante. A mí particularmente me gusta muchísimo el contenido orgánico. ¿Qué tú estás queriendo decir? ¿Que el orgánico es problemático o que el orgánico no es tan orgánico? No. Yo estoy tratando de decir que el orgánico no puede ser la exclusividad. Siempre va a haber oportunidad para contenido orgánico, porque de repente tú tal vez tienes un local, tienes un proyecto, tienes una tienda, tienes algo, y está pasando algo chulo en ese espacio, está pasando algo que tú no esperabas que pasara, y que tú entiendes que puede conectar con la gente por lo interesante que es eso. Ahora, no todos los días son así. Y es mentira que las redes sociales son el negocio, las redes son uno de los canales de publicidad de la empresa. Entonces, si tú paras el mundo para atender las redes, tú como pequeño empresario estamos hablando de que no necesariamente tenemos, así como mencionamos, tal vez un equipo de comunicación o un equipo de publicidad, pero tú tienes que llevar las redes. Tú tienes que llevar al administrativo. De repente tiene un problema, se te presentó un problema de contabilidad ese día. 2 clientes que se están quejando de algo y tú no has publicado nada. Bueno, pero déjame decirte una cosa. El que le llega el día 20 y tiene que pagar un ITEVIS o tiene ese tipo de problema, se le bloquea la creatividad. Totalmente. Eso tiene que pasar. No, y por eso es que es bueno pensar en la planificación. Tú te imaginas de que déjame hacer el cheque de la DGI, pero al mismo tiempo hay que hacer un posteo. Entonces, ¿funciona eso o necesariamente tiene que haber una ruptura? Mira, para que esa creatividad fluya. Yo creo que tiene que haber una ruptura. O sea, que hay que sacarle un tiempo a cada cosa. Así como uno le saca el tiempo. Lo que pasa es que el trabajo creativo o el trabajo de comunicación a veces se subestima. Tendemos a pensar, no, yo publico algo ahorita, el problema es cuando llegue el ahorita. Y entonces llegó, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué yo le sugiero a la gente? Primero, dividir su contenido en bloques. Pensar, ok, yo puedo tener bloques, a mí me gusta dividirlo en 3 tipos, que es un tip que le puedo dar a la gente que esté viendo ahora. Hay contenido funcional, que es el contenido funcional es cuando tú entiendes a tu audiencia o el tipo de contenido que ellos disfrutan consumir, ¿qué les está aportando dentro de su día a día? Dígase, vamos a decir que tú, lo mismo ejemplo que pusimos de la tienda, el que tú le estés diciendo a la gente con la misma mercancía que tal vez tú tienes, tips de utilizar una misma prenda de vestir de 3 maneras distintas. Es un tipo de contenido funcional. Tú me estás dando ideas de qué cosas puedo hacer. Tenemos el tipo de contenido comunitario. El tipo de contenido comunitario es cuando tú buscas la interacción de tu audiencia, ya sea online, offline, pasó algo en el local, o tal vez yo hice una encuesta y interactué con la gente, o tal vez yo no hice ninguna encuesta, tal vez yo me inventé un playlist en Spotify, el playlist de la semana, y yo estoy dándole eso a la comunidad porque ese playlist habla de la marca. Las canciones que tú elegiste o hablan de la marca o hablan del tipo de música que oye ese público o el tipo de música con el que tú quieres que te relacionen como marca, y ya tú estás dándole eso a tu comunidad. Aún lo oigan 3 gente, que es otro de los errores. A veces nos abrumamos con que, ay, no lo está oyendo nadie, hay 23 gente. Son 23 gente que le está haciendo caso. O sea, no subestimen la cantidad de personas, no porque se vea un número de menos de 3 cifras, que son menos de 100 gente, son 100 gente que le están haciendo el coro, y usted tiene que preocuparse en ir midiendo qué fue lo que funcionó para que esas 23 gente me hicieran caso, para que la semana que viene, vamos a ver si son 30. Bueno, pero déjame decirte una cosa, con el bombardeo de contenido que hay, tener 100 personas poniéndote atención es de por sí todo un reto al día de hoy. Claro que sí. Entonces, es eso, que también estamos esperando que me hagan, que vemos, con ese mismo bombardeo, vemos otras cuentas que de repente tienen una cantidad de interacción grandísima. Esa es otra realidad, con otra comunidad, con otras dinámicas, con un tiempo que ha durado construyéndose. Probablemente esa persona
ha medido, o tal vez no y ha tenido suerte, pero probablemente ha medido qué es lo que le funciona y a partir de ahí ha ido mejorando en el camino hasta el punto de que esa comunidad ya se siente conectado con ello. Pero volviendo al tema de la planificación, mencionamos el contenido funcional, mencionamos el contenido comunitario y claro, está el contenido de venta, que es ya cuando esto es lo que estamos vendiendo. Ahí va a llegar, yo iba a decir, miren señores, vamos por 2 tipos de contenido y no hemos hablado de venta. El problema es que a veces nos quedamos exclusivamente en el contenido de venta y cuando nos quedamos exclusivamente en el contenido de venta, es un volanteo digital. A ti cuando te pasan volantes, ¿tú lo guardas? ¿Te gustan? No. Entonces, es lo mismo en redes sociales, y es peor. Bueno, es mejor porque es más ecológico, pero es un swipe. Cuando tú no captas la atención de la gente por brindarle algún otro tipo de contenido y lo único que tú haces es volanteo digital, llega un momento que todas las publicaciones se sienten igual que la anterior. Tú estás repitiendo un patrón, ya la gente está acostumbrada a ese volanteo, a que no hay ningún contenido más que tal vez yo por un gusto particular, tú subiste una cosa y dije, ay, esto específicamente me llama, porque tú no estás construyendo un vínculo. Yo veo a los chicos aquí parados, todavía nos queda tiempo, digan, un poquito más, ¿verdad? Sí, porque además como el tapón sigue igualito, los que están en el tapón necesitan seguir escuchando. Me encanta el tema de que lo hayamos dividido por tipo de contenido. Hay unos que parecen muy naturales para la empresa, dígase el contenido de venta, porque es lo que hace normalmente la empresa. Claro. Para generar esos contenidos más comunitarios y más funcionales, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo lograr que sean realmente efectivos? Primero, entender que no hay una fórmula mágica, que esto es prueba y error. Tiene que haber, claro, una intención de, ok, nosotros analizamos, y un análisis, señores, no tiene que ser nada muy complicado. Un análisis puede ser, ok, tú ves que a tu tienda, a tu espacio, o a la misma gente que te escriben, tienen tales características, llegan de tal manera, vienen con tales dudas, diciendo cualquier cosa. Entonces, ok, yo creo que si yo empiezo a hablar de este tema o generar tal tipo de contenido, les puede interesar porque tú tienes que entender quién es tu cliente y quién es tu consumidor y cuáles son los dolores que tiene. Ok, tú haces una prueba, tú dices, yo voy a hacer esto y vas a hacer una prueba que va a durar 5 posteos, diciendo cualquier cosa. Mida con relación al contenido que usted generalmente genera y mira qué le fue bien. Mira, yo tuve esta hipótesis y no funcionó, me sigue funcionando lo que yo estaba haciendo antes. O, no, mira, de repente esto me está funcionando más, vamos a ver cómo lo podemos evolucionar. El problema es que estamos buscando a veces esa fórmula mística, ese secreto que nadie nos ha contado. La fórmula mística. La fórmula mística del secreto que nadie nos ha contado. No hacemos ningún cambio, pero nos quejamos de que no estamos recibiendo interacción cuando no hemos probado nada nuevo. Pichón, tenemos que cerrar. Una última pregunta muy breve. ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir un buen community manager? Hay que tener en cuenta que esa persona está alineada con la marca. Si esa persona, primero, usted tiene que definir su marca, tiene que saber a quién usted está tratando de hablarle y qué objetivo usted está tratando de lograr con ese canal en redes sociales, que es un canal de comunicación. O sea, a quién yo estoy tratando de captar, porque no es lo mismo el público que tú jalas en Instagram que el público que tú jalas en LinkedIn. Por ejemplo, tienen intereses, dolores, gustos y todo lo demás distinto. Y a partir de ahí, que ese community manager esté alineado con la marca, que entienda el valor de la marca, que entienda los dolores de ese cliente, porque para ese community va a ser muchísimo más fácil sugerir ideas, porque está entendiendo qué le duele, qué le gusta, qué le molesta, qué no le molesta a esa persona, y a la hora de generar contenido, lo va a hacer pensando en los intereses de la marca, pero teniendo claro los intereses del cliente. Y esa sinergia va a permitir que el contenido que se genere tenga más valor. Yo estoy segura de que dejamos a todos los que nos están siguiendo en este momento rápidos con todas estas ideas. Ojalá que las puedan implementar, sobre todo esa parte. Las redes sociales no son solo contenido de venta. Si tienen que quedarse con algo de esa conversación, entiendo que es lo principal. Pichón, gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Pueden seguir a Mr. Pichón, que aunque ustedes ven que se concentra en el aspecto del branding, tiene un feed interesantísimo en sus redes. Así que ahí lo pueden ver y con una estética, la verdad, muy creativa y muy fresca. Así gracias. Que los que no lo siguen, síganlo. Y bueno, señores, hasta aquí la entrega del día de hoy. Ojalá que el tapón los esté tratando mejor que lo que nos trató a nosotros para llegar aquí. Feliz resto de la noche para todos y hasta aquí Carnet Live Talks del día de hoy. Bye.